Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, gracias por estar ahí. Si os gusta este canal, siempre os invito a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la silla del director la productora, directora y guionista Ángeles Hernández. Ángeles es productora de Mr. Miyagi y ha producido títulos muy interesantes como El Hoyo, De tu ventana a la mía, El año de la plaga. Bueno, hay un montón de títulos porque sea lo que más se ha dedicado ella en su labor profesional. Pero como directora ya debutó con Isaac y que además lo codirigió con David Matamoros, que es un director que hemos tenido también en esta sección, presentándonos ¿Quién quiere casarse con un astronauta? Que era una comedia pues, muy interesante además y con mucho trasfondo también. Y bueno, y además ha dirigido Faro, Ángeles, con Hugo Silva de protagonista, y ahora nos trae el tercer largometraje, su tercera película en la dirección, que se llama El rastro del lobo en castellano, en catalán, no sé si lo diré bien, El rastre del job. Eh, Perfecto, perfecto. bueno, es una propuesta que está ambientada en un no muy lejano futuro donde escasean los recursos naturales y la sociedad lucha por su supervivencia. Bienvenida, Ángeles. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Bueno, para empezar y poner un poco en situación al público, ¿qué cuenta esta película? Que además se estrena ya este fin de semana, el día 6 de febrero, estará en cines. Bueno, ponnos un poco en situación. ¿Qué es lo que cuenta? Pues sí, mira, estrenamos este viernes. Estamos un poco nerviosos, emocionados, muy contentos. Y el rastro del lobo, cuenta muchas cosas, porque sí que es verdad que es como una mezcla también de varios géneros y tal, pero el punto de partida es una reflexión sobre el mundo del cambio climático, la falta de recursos naturales. Si quieres te cuento un poco, Daniel, de cómo me surge la idea. Sí, 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 fenomenal, porque así nos sirve un poco de introducción a otras cosas que te quiero preguntar. O sea, que fenómeno. Perfecto, perfecto. Mira, yo hace unos cuantos años, bueno, ya sí que tenemos una edad, he hecho unas cuantas cosas, estaba grabando un documental en Benín. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención o que realmente me impactó en aquel momento, ¿no? Era a lo mejor como la primera vez que lo vivía de esa manera tan fuerte, tan a saco. Es como un país que, digamos, que era como muy rico en recursos naturales, pues un bien como el agua que nosotros damos por hecho, la gente en su cotidianidad no lo tenía. O sea, era como un tesoro para ellos, ¿no? Y me impactó mucho esto, ¿no? Porque realmente es algo que nosotros nunca nos hemos planteado el no poder ducharnos o que sea un lujo el ducharse, ¿no? Y hace unos años me volvió esta idea y me apetecía mucho rodar una película con este tema. Y escribiendo y hablando mucho con la co-guionista, con Xenia Puiggròs, empezamos ¿cómo contamos esta historia? No sé qué, bueno, me gustaría un futuro, pero no el futuro de Blade Runner, ¿no? Sino esa Cataluña rural. Yo vivo en Sitges, además. Vamos a ubicarlo como si Sitges de 2050, ¿qué podría pasar? Pero también como ese futuro un poco también como el que jugaban en Interestelar, ¿no? Que no es Mm, ese lo que te comentaba el Blade Runner, ¿no? Bueno, sí. pues que a lo mejor pues tenemos que volver al cassette, porque claro, hay estos recursos que, por ejemplo, Trump está loco por Groenlandia, porque quiere unos recursos de estos materiales raros, que a lo mejor se puede hacer los microchips, y esto que también damos por hecho, como el iPhone, pues ya tampoco lo podemos conseguir, ¿no? Y era un poco, la idea era muy chula en ese sentido de crear un mundo propio, ¿no? O sea, de crearte un universo propio y, bueno, en el fondo podemos hacer lo que queramos, ¿no? Es una película de ficción, pues inventemos. Y sí que es verdad que todo esto estaba muy ligado, ¿no? A una historia de una familia, con unos conflictos familiares, con mucha incomunicación, que es un tema también que a mí me interesa un montón, ¿no? De cómo realmente te puedes, o sea, cómo la gente que a lo mejor más quieres, como puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, no eres capaz, ¿no? De comunicarte con ellos, ¿no? Y de que cómo hay muchas cosas que se enquistan y no las solucionas, ¿sabes? Por falta de diálogo. Me enrollo mucho, ¿no? No, no, no. Está muy bien porque además vas introduciendo muchos temas que luego vamos a profundizar en ellos. Entonces, como
así introducción está fenomenal porque ya nos has metido un poquito en todo el tema de la crisis climática, en todo el tema de la emergencia de los recursos naturales, las relaciones personales, o sea, todo lo que hay en esta película, que no vamos a desvelar muchas cosas, pero por lo menos sí a qué se refiere y qué es lo que intenta contar, ¿no? Entonces, está muy bien. De hecho, yo una de las preguntas que tenía es, lo que me llamaba la atención es que tú hablas de temas muy actuales, porque en realidad todo me parece que está pasando ya en todo este tema de la crisis climática, toda la escasez de recursos, lo vamos viviendo poco a poco, año tras año, ¿no? Pero lo llevas un poco a la ciencia ficción, lo llevas un poco al futuro, con cierto tono thriller, con un poco de suspense, de terror psicológico y no tan psicológico. Entonces, ¿por qué te gusta llevarlo a ese ámbito y no enfocarlo de una manera a lo mejor que se pueda entender como más del día de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que al final cada uno pues tiene su estilo, ¿no? Mm. O sea, vas buscando cómo, o sea, cómo, digamos, cómo formalmente, cómo explicarlo formalmente o también con una forma poética, sin perder la narrativa, ¿no? Pero al final también te lleva ahí la película, ¿eh? O sea, no, o sea, me preguntan, pero es que no provoco la mezcla de géneros. Es que también es verdad que soy una persona que muy cinéfila, me gusta mucho el cine de toda la vida, me gusta mucho el cine de terror, me gusta mucho el melodrama, me gusta todo, puedo ver cualquier tipo de peli, ¿no? Entonces, claro, al final lo que te surge también es un poco toda esa mezcla de lo que lees, de lo que ves, de las conversaciones que tienes, de cosas que te interesen, de viajes, de amigos. Mira, lo mezclas todo en un cóctel y salió, ¿no? Pero sí que, bueno, es verdad que tienes razón, que es como todo lo vemos muy presente, pero estábamos escribiendo el guión, ¿no? Y era como decías, bueno, viene el mar, ¿no? Que, claro, yo vivo al lado del mar, ¿no? Este Mediterráneo maravilloso que dices, qué bonito, ¿no? Pero claro, la naturaleza cuando va por ti, ¿sabes? Y decíamos, bueno, pero si ponemos esto de que de repente viene todo el agua, ¿no? El Mediterráneo, claro, y luego aparecen las danas de Valencia. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Estábamos escribiendo sobre las vacunas y luego aparece el tema del COVID, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, la política del hijo único. Bueno, en China lo han hecho durante muchos años, ¿no? Y entonces Mm. al final decías, ¿no? Todo esto que no, o sea, por ejemplo, también en la película hay muchos temas, es cierto, y por ejemplo, todo el tema de los gobiernos fascistas, pero es que lo estamos Mm. viviendo ahora. Sí. Y claro, todo esto con la familia, con todo este, que tampoco quiero desvelar mucho, por eso intento no hacer mucho spoiler, pero es verdad que al final, claro, todo acto personal es política, ¿no? Está Mm. todo relacionado, ¿no? Y se va relacionando en la película, ¿no? Y también un poco no, hemos querido hablar, ¿no? De todo el tema del individualismo, ¿no? De cómo también como unirnos como pueblo, ¿no? Para intentar luchar contra ese gobierno fascista. Y sí que es verdad que pone 2050, pero sí que es verdad que podría pasar mañana, ¿cierto? Sí, O hoy, ¿eh? No sé. sí, Porque sí, cada día nos despertamos con unas noticias que dan mucho miedo, la verdad. sí, totalmente. Además, esto que me has integrado también el tema de la política y, y porque la película es verdad que pues, te vincula en cierta manera a la falta de recursos naturales, la emergencia climática, se entrelaza mucho con el régimen político que está instaurado, ¿no? El régimen fascista que tiene la película, ¿no? Que tiene la población. ¿Tú vinculas de alguna manera la política con el cambio climático? ¿Ves que hay mucha relación entre una cosa y la otra? Bueno, yo creo que está todo íntimamente ligado, ¿no? Al final, o sea, es increíble que todo lo que está pasando y hay muchos políticos, bueno, mucha gente de la calle que te siga diciendo realmente que no hay cambio climático, ¿no? O sea, es como, perdón, ¿tú ves todo lo que está pasando? Porque, yo qué sé, hace 50 años no teníamos internet, pero ahora sí, ¿no? Mm. Que ahora realmente te puedes informar. Y a mí eso me sigue como sorprendiendo, ¿no? Entonces también era una de o sea, una de las esencias, ¿no? A la hora de preparar la peli, ¿no? Era el estamos a tiempo. Mm. Yo soy una persona muy positiva y me gusta pensar que sí, que realmente pues, hay cosas que obviamente no. O sea, los dinosaurios han extinguido, sí, pasó, pero que todavía para las generaciones futuras estamos a tiempo de intentar arreglar, ¿no? Cosas. Sí, y además también has integrado un poco el tema de la superpoblación, de las vacunas.
también lo relacionas de alguna manera, no lo vamos a contar, pero lo representas de una manera muy oscura, ¿no? Es como de una manera un tanto pues tétrica y no sé si tú también es que estás viendo que nos va a tocar tomar decisiones difíciles en el futuro. En este sentido, no sé si tan exageradas como las que vemos en la película, pero sí a lo mejor complicadas o que nos van a restringir nuestra libertad personal. Bueno, yo que realmente nos están instaurando, ya digo, en base al telediario, que lo podemos poner cada mañana, que es como una eh, política del miedo, ¿no? De contra más miedo nos meten en el cuerpo, como más atados nos tienen, ¿no? Y realmente, ya te digo, es que me parece que la realidad siempre supera la ficción, por desgracia, ¿eh? Porque sí que es verdad que en la película hay momentos muy tremendos, pero que es que, no sé, a mí lo que más miedo me da es el telediario. Sinceramente. Mira que, por ejemplo, con al final de la escalera jamás superaré el momento, pero luego veo el telediario y me da terror, que aún es peor. Sí, sí, no, las peores películas las vemos en el telediario, la verdad es que sí. Pues además, en la película también me has hablado de los conflictos familiares, que me parece muy interesante también, ese lado humano que tiene la película. Hay un distanciamiento que es claro entre el personaje que interpreta Elizabeth Casanovas y el de su padre, ¿no? Que es, lo interpreta Andrés Herrera. Em, la comunicación, tú ves que la comunicación cada vez en esta sociedad es más complicada, tenemos cada vez más sistemas de comunicación, más maneras de comunicarnos, más fácil el interrelacionarnos, pero luego a la hora de la verdad en la familia es mucho más complicado esa comunicación, cada vez lo tenemos más difíciles. Bueno, más que cada vez que cada familia es un mundo, ¿eh? Pero sí que yo Mm. al menos no conozco ninguna familia que sea perfecta. Y es verdad que es curioso, ¿no? Porque tú, por ejemplo, puedes conocer a alguien en un bar o te vas de fiesta y cuentas muchas cosas como muy íntimas con total naturalidad, ¿no? Pero que luego llegas a casa a comer los domingos y a lo mejor cosas muy simples como, no sé, me invento de, papá, mañana me voy de casa. Te cuesta la vida, ¿no? Decirlo. Es como curioso, ¿no? Que realmente a veces tenga esa falta de diálogo, ¿no? Que tampoco es verdad que todo el rato estamos, al final vas a restaurantes y estamos todos en la mesa con el móvil. Claro, eso tampoco nos ayuda, ¿sabes? Realmente. Y sí que, no sé, para mí es un temazo todo esto de la falta de diálogo y la falta de comunicación con los seres queridos, sobre todo. Sí, no, además en la película yo creo que lo retratáis muy bien, o sea, cómo con su padre, con su pareja, o sea, cómo siempre el secreto está por detrás de todo, ¿no? Siempre hay secretos por ahí, siempre hay cosas que no se quieren contar, siempre, no sé, como haciendo a veces las cosas difíciles cuando podrían ser mucho más fáciles, ¿no? Y la verdad es que creo que la película en ese sentido, con todo lo que rodea, toda la ambientación que tiene y todos los problemas que hay alrededor de ellos, ese es uno de los temas también que se nota que os ha interesado, que os ha gustado mucho hablar de ello. Y es que realmente dices, madre mía, cómo os complicáis la vida, ¿no? O sea, te dan ganas de decirles, ¿queréis hablar ya entre vosotros? Es que ni manera, ¿eh? O sea, no. Y menos mal que dice, hay un momento que al final hablan porque dices, madre mía, pero hablar que es más, que la vida, o sea, es un poquito más fácil, ¿no? Pero sí que te entras en esa espiral, ¿no? Y no, que va, ya te digo, muy relacionado también con todo el momento que están viviendo, ¿no? Que es como muy tremendo per se, ¿no? Pero sí que de verdad que te dan ganas de hacer y sí, habla entre vosotros. Sí, 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 lo esperamos toda la 100%. película. Pero Sí, sí. ahora que hemos hablado también de Elizabeth, de Andrés, de Francino, ahí hay un grupo de actores muy interesante, muy bueno. ¿Cómo llegan al proyecto estas personas y qué tal fue la experiencia con ellos? Pues mira, yo no hago nunca castings, no me gustan nada. O sea, creo que mucho es bueno, esto es muy personal mío, creo mucho en la intuición, que me puedo equivocar, obviamente, pero en el resto del logo estoy muy contenta del casting. La verdad es que, o sea, solamente puedo decir cosas buenas. O sea, ha habido mucha confianza, mucha complicidad. Y al final yo lo que les decía es, vamos a jugar. ¿Sabes? Porque sí que lo que me gusta hacer es un café con los actores y con las actrices, ¿no? Y es un poco, y tú ahí ya empiezas a intuir.
que ya te digo, te puedes equivocar, pero en el rastro del lobo no, yo creo que no, de si van a venir a ejecutar, que no me interesa nada, no tengo ninguna necesidad de ir a fichar, porque creo que somos muy afortunados de tener el trabajo que tenemos, o sea, es de que realmente quieran entrar en el juego. Y en este caso, la verdad es que yo creo que fuimos, bueno, muy afortunados, porque ya te digo, tanto Elizabeth, Andrés, Carlas, Elena, Miki Núñez, que era su primer Mm, papel en el cine, bueno, realmente, o sea, vamos, ha habido mucha confianza, ¿no? Y por ejemplo, con Eli, que es, pues, a Eli me gustó mucho en una película de comedia que se llama Chavalas, no sé si te sí, acuerdas. sí. Y sí que hay una cosa que yo creo que los actores actrices que hacen muy bien la comedia, realmente cuando les pones en... Claro, le pedía completamente todo lo opuesto a ese personaje, ¿no? Y yo creo que ella tiene muchas herramientas para poder darlo, ¿no? Y entonces en rodaje todo el rato le decía, no, Eli menos, Eli menos, Eli menos, ¿no? Y tenía que entrar en ese momento tan austero, hasta que hay un momento en la película que le decía, Eli, ahora toda la contención, ahora dalo todo, dalo todo, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que ha habido una confianza muy bonita, muy de agradecer, la verdad. Sí, es verdad que Elizabeth tiene un papel que no estamos tan habituados a verla, porque es verdad que está teniendo un recorrido muy bueno. Últimamente la estamos viendo en series y en algunas chavalas y en algunas películas oye, son muy interesantes y que te ayudan a descubrir actores que tienen un recorrido que tienen muy buena pinta. Pero aquí la has cogido y yo creo que has apostado, ¿no? En cierta manera, porque no la habíamos visto en un perfil tan dramático, tan oscuro, tan complejo. O sea que Muy sobrio, ¿no? Era sí, como sí, sí, muy sobrio todo ello, sí, sí. aguantando continuamente, ¿no? Su estado de ánimo, la verdad es que, bueno, y funciona muy bien. O sea que las cosas como son y yo creo que ella también está muy orgullosa. Yo por lo que la he visto por ahí también creo que está muy orgullosa de la película, ¿no? Entonces, eso dice mucho bueno, ¿no? Cuando tanto el director como los actores están cómodos y todos hablan bien y tienen, bueno, pues ganas de que la película la vea la gente, ¿no? Porque se sienten identificados, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que el trabajo con los actores está muy bien. Lo de Miki Núñez, la verdad es que yo tampoco lo esperaba, ¿no? Eso sí que fue una sorpresa. No sé cómo llega Miki a la película, pero es su primer trabajo, como tú decías. Sí, pues mira, ya te digo, la verdad es que todos es porque los había visto en otros trabajos. Por ejemplo, Andrés Herrera había trabajado con él en otra película, pero como Mm. productora. Carlas Francino también lo había visto en una serie de, no me voy a acordar ahora el nombre, pero me encantó. Y Miki fue conocerlo y ya te digo, fue, o sea, o sea, tiene como es como, tiene como una magia y un carisma, ¿sabes? O sea, es que diría un spoiler, pero voy a decir una cosa, es la típica persona que te da pena que se muera, ¿sabes lo que Sí, decir? Y esto sí. lo tiene y al final era un poco lo que, de que realmente le pedía y yo creo que realmente lo hizo, ¿no? O sea, es un tío súper trabajador, es encantador y realmente es súper currante y la verdad es que yo creo que yo estoy muy contenta, la verdad, con el trabajo que ha hecho. Sí, ¿no? Le conocíamos más en la faceta de cantante, ¿no? Pero no tanto en la de interpretación, que todo cantante tiene un poquito de interpretación, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, es un papel que también pues es durito, Mm. es un médico y tiene un trasfondo también complicado en familiar y tiene cosas muy interesantes también el personaje. Entonces, bueno, pues es una buena iniciación en en el mundo cinematográfico. Sí, le Porque pasan cosas. sí, le pasan cosas, sí, pobre. Eh, y ya un poco por terminar, porque la verdad es que llevamos ya un ratillo, sí quería preguntarte por tu perfil de productora en esta película, que también supongo que has tenido que dedicarle tiempo, ¿no? A esa faceta. Y no sé qué te ha exigido especialmente para pues, conseguir los recursos, para sacar adelante la película, qué es lo que como productora pues, ha podido costar un poco más. Bueno, al final, la suerte que tenemos en la productora es que somos dos. O Ujú. sea,
David Matamoros y yo, Mm. y nos dividimos un poco los proyectos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Ah, dirige él, yo le produzco, ¿sabes? Es mm. que si no sería imposible, porque, por ejemplo, Isaac dirigimos y producimos los dos y casi morimos en el intento, ¿no? Entonces sí que realmente participamos en todo el proceso, pero al ser dos personas sí que te da la oportunidad de, por ejemplo, en el rodaje, estar pendiente del rodaje. Y más porque tú imagínate que era un rodaje de que hablábamos, por ejemplo, también mucho de la sequía y nos diluvió durante un mes. Y era en plan había días que decimos, bueno, 3 semanas seguidas, ¿qué rodamos mañana? Porque está diluviando, o sea, tenemos que cambiar el guión porque está diluviando y no podemos rodar lo que teníamos que rodar. Cuando es una película que o sea, había una base muy fuerte de sequía, ¿no? De carencia de agua, ¿no? Pero bueno, te digo, la suerte es esta, ¿no? De que realmente te puedes dividir un poco las facetas, porque si no, sí que es verdad que acabas con una disociación como muy tremenda, un poco loco, la verdad. Sí, porque se rodó en Sitges, ¿no? ¿No se rodó allí o fue en distintos lugares? Mira, hemos rodado entre Sitges, La Garriga y luego también hemos rodado en Argentina. Es Ah, coproducción con Argentina, ah, con los amigos, bueno, son productores de Cuando acecha la maldad. muy buena. Sí, 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 Nicolón. sí, sí, sí. Y rodamos en Argentina, en Epecuén, que Mm. Pecuén es una población que era un balneario, que era como un balneario de lujo tremendo, que es como el sitio más salado del mundo junto con el Mar Muerto, y que hace 40 años hubo una dana, esto es real, lo podéis buscar en Mm. internet, hubo una dana que se llevó todo por delante. Y tú vas ahora allá y bueno, están los palos de electricidad con toda la sal carcomidos. O sea, realmente era un sitio como increíble, ¿no? O sea, ahí veías realmente los efectos devastadores de una dana. Por suerte allá no murió nadie, se avisó y no pasó nada, pero sí que cuando vas allá es como te quedas congelado de que realmente lo que el cambio climático, la naturaleza, ¿no? Esa fuerza de la naturaleza que a veces no vemos, ¿no? Es impactante. Vale, pues nada, espectacular. Pues la verdad es que encajaba muy bien con ese mundo que estabais planteando en la película. Sí, sí, O sí. sea que, bueno, pues Ángeles, yo creo que no te voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias por esta charla, por entender un poquito mejor todo lo que cuenta la película El Rastro del Lobo, el 6 de febrero, ya en cines. No sé si va a estar en cines de toda España, van a estar, va a empezar un poco un estreno, sobre todo entiendo en Cataluña, pero no sé si ha abierto a algunas otras comunidades o... Sí, por ahora empezamos en Cataluña porque es versión original en catalán y luego ya nos iremos abriendo, pero por ahora, bueno, hay también está en Valencia. Empezamos Cataluña y Valencia y luego vamos avanzando. Pues nada, estaremos pendientes en el resto también para ver el estreno y darle mucha fuerza que lo merece. Muchísimas gracias, Ángeles. Pues muchísimas gracias a ti, que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Vale.